El caso de Yolanda Martínez Cadena es uno de los más conmovedores en el estado de Nuevo León, en México. Yolanda, una joven de 26 años y madre de una niña de 3, desapareció el 31 de marzo de 2022. Ese día salió de la casa de su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro con la intención de buscar empleo y nunca regresó. Lo que estaría por acontecer pasaría a la historia como uno de los casos más desgarradores de la zona. Yolanda Martínez nació el 5 de octubre de 1995 en el seno de una familia humilde en Monterrey, Nuevo León, en México. Aunque las razones se desconocen, se sabe que gran parte de su infancia la vivió con su padre y su hermano. Su madre, por alguna razón, no estuvo presente durante su crianza, por lo que a lo largo de toda su vida, las dos personas que siempre la acompañaron en todo momento fueron su hermano y su padre. Durante su juventud y adolescencia, Yolanda fue una estudiante sobresaliente. Destacaba especialmente por su disciplina y orden, aunque ya desde un principio mostró que tenía aptitudes para la matemática. Por tal razón, nunca tuvo problemas en la secundaria ni en la preparatoria. Además de esto, tenía gran facilidad para hacer amigos. Era una joven sumamente sociable y a donde quiera que se dirigiera conseguía amigos sin mayor problema, con extrema facilidad. Una vez que salió de la preparatoria, decidió estudiar ingeniería mecatrónica. Sin embargo, antes de que pudiera culminar sus estudios universitarios de forma exitosa, quedó embarazada cuando tenía 21 años de edad. La relación con el padre de la pequeña nunca fue excepcional, por lo que de común acuerdo decidieron que ella se quedara con la niña y él la visitaría periódicamente y la ayudaría en lo que pudiese de carácter económico para que nunca le faltase absolutamente nada. Después de dar a luz a su pequeña, Yolanda se dedicó casi que por completo al cuidado de su hija, aunque, según se sabe, no por ello descuidó sus estudios académicos. La mujer era una madre ejemplar, cabe destacar. Siempre estaba pendiente de las necesidades de su hija, la colmaba de cariño y atenciones, y a pesar de que el dinero no le sobraba, trató de que nunca le faltara nada. Yolanda sabía que para que su hija pudiera tener una vida sin mayores limitaciones o complicaciones, era necesario que ella terminara su carrera universitaria, para de esta manera poder obtener un buen empleo en el futuro que le permitiera darle a su hija la mejor educación posible y las mejores posibilidades materiales. Sin embargo, mientras se hacía cargo de su hija y de sus estudios, también tenía que trabajar para poder brindarle a su pequeña todo lo que necesitara. Y cabe decir que los gastos siempre son altos. Su padre y su hermano siempre se mostraron atentos a ayudarla, ya fuera financieramente o con el cuidado de la pequeña. Y es que era casi natural, la niña era la consentida de la casa y todos estaban pendientes de su cuidado y de colmarla de atenciones. El vínculo entre Yolanda, su padre y su hermano era muy fuerte y siempre estuvieron los unos para los otros en todas las situaciones, por lo que a pesar de que la figura paterna de la niña nunca estuvo demasiado presente, cuidado jamás le faltó. Algo que el padre de Yolanda siempre resaltó es que su hija, a pesar de todas sus obligaciones, siempre estaba dispuesta a ayudarlo en lo que él necesitara y en cualquier momento. Siempre la describió como una mujer excepcional, amorosa y responsable.
Para el 2022 la niña ya tenía 4 años. Desde que había empezado a asistir al jardín, su madre siempre la había llevado. Sin embargo, durante esa época, sus horarios laborales cambiaron y se cruzaban justamente con el horario de ingreso al jardín. Esto, aunque pueda parecer un detalle menor, le generó a Yolanda una profunda incomodidad, pues a lo largo de su vida había tratado de mantener un equilibrio entre estudios y trabajo para que nunca interfirieran con las actividades de cuidado de su hija. El padre de Yolanda, que la conocía bien y sabía cuánto le afectaban estas cosas, le aconsejó que lo mejor era dejar el trabajo y buscar otro nuevo empleo que le permitiera seguir compartiendo esos espacios con su hija, porque para su hija era vital compartir con su madre. Ese era el impulso que la mujer necesitaba y sin dudarlo más, tomó la decisión. Luego de renunciar a su empleo, Yolanda empezó una búsqueda frenética de empleo, pues eran las vísperas del cumpleaños número 5 de su hija y ella quería hacerle una fiesta especial. Pese a que su padre y su hermano también le manifestaron en múltiples ocasiones su completo apoyo, ella siempre había sido una mujer independiente. Por tanto, quería hacerlo ella misma sin necesitar de ayuda. En consecuencia, todos los días enviaba hojas de vida y se movilizaba hasta distintos sectores de la ciudad para buscar más oportunidades laborales. Durante esa época, su hija se quedó en la casa de su expareja, es decir, el padre de la menor. Ella se movilizaba diario para visitarla. El 28 de marzo, Yolanda tomó la decisión de quedarse durante unos días en la casa de su abuela, pues vivía más cerca al centro de Monterrey y esto por tanto le facilitaba su búsqueda de empleo. Durante los días que estuvo allí, Yolanda se comunicó a diario con Gerardo, su padre, para reportarle que todo estaba bien. Sin embargo, Gerardo se quedó esperando la llamada de su hija el 31 de marzo. Desde ese día, nunca más se supo de ella. Gerardo ese día se alertó cuando trató de comunicarse con su hija y el celular de ella sonaba apagado. El hombre trató de comunicarse con ella por distintos medios, pero nada dio resultado. Angustiado por la situación, se comunicó con la abuela de Yolanda y esta le dijo que no sabía nada de ella, salvo que había salido en la mañana y no había regresado. Gerardo se comunicó con otros familiares y amigos de su hija, pero nadie supo darle razón de ella. Lo único que se sabía es que había sido vista esa mañana en la colonia Constituyentes de Querétaro, tercer sector en San Nicolás, municipio aledaño a Monterrey y donde quedaba ubicada la casa de su abuela. En vista de que las horas seguían pasando y nadie tenía noticias de ella, Gerardo decidió dirigirse hasta una estación de policía para reportar su desaparición. Sin embargo, no esperaba la actitud de los oficiales en curso. Estos le dijeron que no había pasado el tiempo suficiente para iniciar una investigación y que tampoco habían elementos que permitieran determinar que la mujer había desaparecido o había sido secuestrada. Incluso le dijeron al angustiado hombre que muy probablemente su hija había decidido voluntariamente desaparecer, cosas que suenan ridículas, por supuesto. Gerardo sintió profunda indignación con estos agentes de la ley, pues evidentemente no conocían su angustia y tampoco a su hija, quien jamás habría abandonado de esa forma a su familia, pues era precisamente por ella por quien había estado en esa búsqueda frenética de empleo. Los oficiales no tomaron la denuncia en ese momento de desaparición de Yolanda y en consecuencia de ello, Gerardo y toda su familia tuvieron que empezar por sus propios medios una campaña de búsqueda. La familia compartió detalles de la desaparición en internet donde describía
describieron la apariencia física de la mujer y la ropa que ella llevaba puesta ese día, que era un pantalón azul, blusa de rayas negras, tenis negros y un bolso oscuro. Mientras la publicación llegaba a más y más personas, gracias a la solidaridad de los internautas, Gerardo y su hijo recorrían incansablemente las calles que creían podía haber transitado Yolanda. En todos lados preguntaban una y otra vez a los transeúntes si habían visto a aquella mujer, pero nadie sabía darles una respuesta. Esta búsqueda por parte de los dos angustiados familiares se repitió durante los primeros días de abril. Cada salida era un nuevo motivo de desazón para ellos, pues no había ni rastro de Yolanda ni tampoco señales de alguien que la haya visto. Cada día Gerardo se acercaba nuevamente a estaciones de policía para intentar obtener ayuda de investigadores profesionales que hacen parte de la ley. Sin embargo, su pedido de auxilio siempre se estrellaba con un muro de indiferencia. Los oficiales siempre le restaban importancia al caso de su hija y le decían que ella terminaría apareciendo eventualmente o que volvería por su propia cuenta, que tal vez había sido nada más un escape amoroso. Por esa misma época, las autoridades del estado de Nuevo León estuvieron en el ojo del huracán de la opinión pública, pues por esa época también tuvo lugar la desaparición de Devani Escobar, y este fue un caso que recibió muchísima atención mediática en México y en gran parte de América Latina. Si quieres saber más sobre él, puedes buscar el video en mi canal. Debido a la desaparición de esta joven y la presión mediática y ciudadana que cayó sobre los hombros de la policía de Nuevo León, las autoridades escucharon finalmente la denuncia de Gerardo Martínez y se llevaron a cabo las primeras investigaciones alrededor de la desaparición de Yolanda. Investigaciones que, por cierto, fueron muy tardías. Sin embargo, Gerardo, que siguió de cerca los avances de las autoridades, calificó las supuestas investigaciones como negligentes. Él creía que las acciones tomadas por las autoridades competentes simplemente eran parte de un protocolo para no permitir que se levantaran más escándalos alrededor de la institución, y no porque en realidad estuvieran haciendo esfuerzos reales para encontrar a su hija. Prueba de esto es que en los días y semanas siguientes del inicio de la investigación policial no se obtuvieran avances. Para finales del mes de abril, la fiscalía reveló imágenes captadas por cámaras de videovigilancia en donde supuestamente se veía caminar a Yolanda. No obstante, Gerardo declaró que aquella mujer que había sido captada cerca de la zona en donde había sido vista su hija por última vez no era realmente Yolanda, por lo que los únicos avances de la policía en realidad eran inútiles. Era como para mostrar algo, como para decir que estaban trabajando. En consecuencia, Gerardo no tuvo más alternativa que seguir adelantando la búsqueda de su hija por sus propios medios. Gerardo no dejó nunca de presionar a las autoridades para que la desaparición de su hija fuera investigada de manera correcta. Debido a las múltiples desapariciones que se habían presentado por esa misma época en el estado de Nuevo León, Gerardo encontró mucho apoyo de la comunidad y las personas se unieron a él en su protesta de denuncia. A principios de mayo, Gerardo logró que se ofreciera una recompensa por información relevante sobre la desaparición de su hija Yolanda. La fiscalía ofreció 100,000 pesos mexicanos por cualquier dato relevante que pudiera ayudar a dar con el paradero de el responsable
o de el cuerpo de Yolanda o del paradero de Yolanda. Al cabo de pocos días de publicada la recompensa, apareció la primera información. El 8 de mayo, una mujer residente del municipio de Juárez salió de su casa a buscar leña para poder hacerle frente al intempestivo invierno y a las bajas temperaturas. Mientras caminaba por un sendero alejado, advirtió un terrible olor que casi la hizo devolverse. Sin embargo, la mujer trató de averiguar de dónde provenía aquel hedor. Su olfato la llevó hasta un lugar cenagoso con un gran pastizal y varios charcos de agua. Allí vio el cuerpo en pleno estado de descomposición de lo que parecía ser una mujer. De inmediato la mujer se comunicó con las autoridades para decirles sobre el hallazgo, quienes llegaron cerca de las 3:30 de la tarde al lugar. El cuerpo estaba en un estado de descomposición bastante avanzado, por lo que a simple vista era imposible determinar de quién se trataba. No obstante, la cabeza del cuerpo descansaba sobre un bolso de color negro. Al abrirlo, se encontraron documentos oficiales de Yolanda Martínez. Tras el hallazgo del cuerpo, este fue llevado a medicina forense para que se le practicaran los exámenes de rutina, un dato que generó indignación no solo a la familia de Yolanda, sino a toda la comunidad en general. Es que, a pesar de que la mujer llevaba 5 semanas desaparecida, se determinó que había muerto no precisamente hace 5 semanas, sino hace 3 semanas antes del hallazgo de su cuerpo. Naturalmente, la comunidad entera criticó la forma de actuar de las autoridades, que nuevamente cabe decir fueron muy negligentes, pues si hubiesen empezado la investigación oportunamente, las posibilidades de haber recuperado sana y salva a Yolanda eran bastante grandes. Sin embargo, este periplo al infierno emprendido por Gerardo no había llegado a su fin. En el lugar donde fue hallado el cuerpo de Yolanda, se encontraron 2 frascos que contenían sustancias que son fáciles de conseguir, pero cuyo consumo es letal. A su vez, se encontró una carta incipiente, lacónica, que se mostraba como una especie de despedida, pero que al parecer nada tenía que ver con la vida de Yolanda. Con esta información, las autoridades no dudaron un solo segundo, ni siquiera esperaron los resultados de agentes químicos en el cuerpo de la víctima y determinaron que Yolanda habría puesto un punto final a su vida. Naturalmente, Gerardo tuvo que salir una vez más a manifestar su completo descontento, su inconformidad con esta hipótesis y a reclamar a las autoridades para que hicieran por una vez bien su trabajo. Durante semanas enteras, la línea investigativa se centró en abordar el caso como un asunto de que Yolanda voluntariamente decidió irse al otro mundo. Sin embargo, Gerardo jamás estuvo conforme con esta hipótesis. Por si fuera poco, el hombre encontró varias inconsistencias en todos los eventos alrededor del hallazgo de su hija. En primera instancia, el cuerpo apareció solo después de que se ofreciera una recompensa por información sobre ella, lo que resulta curioso. En segundo término, el estado del cuerpo de descomposición no estaba tan avanzado si se tenía en cuenta que había fallecido 3 semanas antes y había estado durante todo ese tiempo al contacto con el agua, el sol y el viento. El cuerpo, en términos generales, no estaba en un estado de deterioro tan considerable como debía estarlo o como lo querían hacer ver las autoridades. Esto llevó a Gerardo a determinar que su hija no había fallecido allí, sino que este había sido llevado a aquel sitio después de que se ofreciera la
recompensa. Por tanto, la escena del crimen había sido construida por el agresor de su hija. Todas estas razones del angustiado padre, que además eran bastante sensatas, tomaron fuerza gracias a las redes sociales y los medios de comunicación, en donde se calificaba la actuación de las autoridades competentes como negligentes y como un insulto a la memoria de Yolanda, pero no solo de Yolanda, sino de todas las mujeres que eran víctimas de la violencia sistemática que estaba sucediendo en México. Los meses siguientes, Gerardo insistió para que el caso de su hija se investigara, no como un asunto voluntario de Yolanda poner un punto final, sino como un feminicidio. Aunque la batalla fue dura, a principios de 2023 la investigación finalmente tomó el curso que el angustiado padre quería. En adelante, los avances han sido prácticamente nulos. Las autoridades no han dado información al público y todo se trata con sumo hermetismo. Debido a las sistemáticas fallas de la policía en su caso, Gerardo desconfía profundamente de que sus acciones se lleven de manera adecuada, por lo que cada tanto solicita información sobre los avances, los cuales muchas veces les son negados o son nulos. El hombre ha pedido apoyo a múltiples organismos internacionales para que el crimen perpetrado contra su hija obtenga justicia y que el culpable sea capturado y reciba una sentencia por lo que hizo. Aunque a simple vista podría parecer que el caso de Gerardo y de su hija es un caso aislado, en realidad la impunidad es sistemática en Nuevo León. El Estado de México es el que más feminicidios reportó en el año 2022, pero lo más alarmante de todo esto es que solo 1 de cada 4 crímenes perpetrados contra mujeres han obtenido justicia, por lo que no solamente es un problema cultural, también está más que presente la negligencia que hay por parte de las autoridades incapaces de cumplir su deber. Al igual que en el caso de Devani, a más de 2 años del crimen de Yolanda, las autoridades todavía no tienen un solo sospechoso y los avances investigativos son en realidad escasos. Esperemos que este caso obtenga la justicia que merece y que el culpable de tan atroz crimen pase el resto de su vida tras las rejas. Antes de irme, quiero enviar un saludo muy especial a 2 leyendas, a Giselle Núñez Torres, que me escribió: gracias, mil gracias a ti por tu apoyo, lo aprecio muchísimo, me emociona que disfrutes de mi trabajo, te envío un gran abrazo, deseo que las cosas en tu vida vayan de maravilla y te envío un beso cósmico, cuídate mucho. También quiero agradecer a Ernestina Medina, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti mi leyenda, lo valoro con el alma, me motiva a saber que apoyas mi trabajo, me hace realizar los casos con más pasión, espero que te vaya muy bien y me alegra que seas también de mi bella Colombia. Ahora sí, si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que tú y yo somos misterio y que nos vemos en el próximo caso.